Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Buenas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de Ramat, una historia de Halo, un fic de misterios y suspenso. Espero que le gusten, y darle me gusta y suscríbanse y que tengan una excelente día. Chau. Capítulo 13. Condición verde. Leche de alter, 3 mantas nuevas de puff, Fed de la tienda general. Briggs dobló el trozo de pergamino y lo guardó en el bolsillo del pantalón, soltando un profundo suspiro mientras miraba la granja. El sol de la tarde colgaba alto en el aire y una ligera niebla se estaba formando en un campo cercano. Era pintoresca en todos los sentidos de la palabra, y el marine solitario admiraba cada aspecto. Así es, Briggs. Si no estás seguro, puedo enviarte a Ivorio Truffle. La voz de Mac le sacó a Briggs de sus pensamientos, y se volvió hacia ella con una sonrisa a medias. No hace falta, señora. Necesito salir y moverme por la ciudad. Llevo casi una semana en esta granja, y la gente necesita ver que el alienígena residente no es tan diferente a ellos. La incertidumbre cruzó su rostro y Mac le dedicó una sonrisa reconfortante. Briggs, no has hecho más que ayudar. Ayudar a Ardy a arreglar el tejado, jugar con Truffle, y darle a Ivory a alguien con quien hablar ha sido una bendición. Acercándose, puso una mano en su hombro. Estoy seguro de que la gente del pueblo te aceptará bien. No se asustaron la primera vez que viniste, y seguro que no se pondrán nerviosos ahora. Su sonrisa se volvió traviesa. Además, creo que tus habilidades con el balón de pezuñas son muy respetadas. Briggs gimió, poniendo los ojos en blanco. No fomentes eso. Jugué al fútbol durante un año cuando era niño. No es nada especial. Maple tarareó pero no dijo nada. El marine solitario negó con la cabeza y saludó antes de bajar del porche. Su campo ahora vacío pesaba insignificante sobre su espalda. Sus botas crujían en el camino de grava y la funda de su pistola se movía ligeramente al avanzar. El peso familiar del Magnum traía consigo tranquilidad, aunque pareciera falso. Sin embargo, no le prestó atención al pasar junto al granero y luego a los pastos cercanos. Su largo paso hizo que Briggs entrara en un ritmo, y su mente pareció quedarse en blanco. Un grito repentino le sobresaltó. Briggs. Por aquí. Briggs se detuvo y se giró. Una sonrisa genuina apareció mientras Truffle saltaba por el campo a su izquierda antes de subir a la valla. Su sonrisa radiante era contagiosa, y él se rió de su energía. Hola, Truffle. ¿Qué haces aquí tan lejos? Cruzó los brazos. Estoy espiando. Respondió, bajando el tono a un susurro conspirador. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha antes de entrecerrarse. Briggs puso los ojos en blanco. ¿Y a quién estás espiando? Tú, por supuesto. Truffle sonrió radiante. Él solo sonrió con suficiencia. ¿Y cómo va eso? Se supone que los espías deben permanecer invisibles. Los dos se miraron, y Briggs observó en tiempo real cómo la comprensión empezaba a dibujarse en el rostro de Truffle. Su sonrisa se volvió tímida. Oh, ups. Resoplando, Briggs asintió hacia la granja con una sonrisa. Tu madre necesita tu ayuda. Puedes espiarme más tarde. Truffle saltó de la valla y se alejó saltando, alegre bajo el sol. Hasta luego, Briggs. La observó marcharse hasta que su cola desapareció tras un arbusto. Negando con la cabeza y un chasquido de cuello, siguió su camino. Una energía renovada le impulsó hacia adelante, y sintió que su respiración venía con una ligereza que no se sentía de la infancia. Ver esa sonrisa, la energía y la ingenuidad en su rostro, le despertó una emoción con la que Briggs no tenía experiencia, así que la dejó fluir. Aprendió pronto que los buenos momentos no duran, y que hay que apreciarlos mientras pueden. No olía el humo embriagador de cuerpos y edificios quemados.
No escuchaba el constante zumbido de las balas y el plasma sobre su cabeza. En cambio, escuchó cómo los pájaros cantaban bajo el sol de la tarde, el canto de una alondra resonando su melodía hacia el cielo. Olfateó el aire puro de primavera, la renovación de la hierba verde y las hojas junto al barro en las zanjas. Y por último, podía sentir el aire primaveral, su toque reconfortante, un recordatorio constante de que estaba a salvo. Seguro. Algo que no había sabido en casi 15 años. Su rostro se torció mientras resurgieron recuerdos oscuros. Escuchó las sirenas sonando, los altavoces hablando y el grito de los civiles mientras extrañas naves descendían bajo el cielo nublado. Recordaba los cegadores rayos de plasma cuando la ciudad de Nueva Lima era aniquilada, y los gritos que alcanzaban su punto álgido bajo el cielo ardiente. Entonces llegaron los alienígenas. Los monstruos. Los que aterrizaron en sus cápsulas de descenso y masacraron a todos los que se interpusieron en su camino. Ese tiempo era borroso en su memoria. Escuchando su dialecto y el zumbido de sus rifles de plasma, Briggs se detuvo, entrecerrando los ojos. Una sensación de vértigo amenazaba su equilibrio. Una extraña sensación surgió en lo más profundo de su ser, y su respiración comenzó a acelerarse. Tropezando ligeramente, su mano se agarró a un poste blanco de la valla. Sintió la textura sólida y granulada bajo la pintura lisa, las pequeñas crestas dándole un punto de enfoque. Sus pensamientos eran una espiral confusa de gris y luz. Su entorno se difuminaba en un túnel, mostrando solo lo que tenía delante. La presión y el peso se posaron sobre sus hombros. 1, 2, 3, respira. El zumbido en sus oídos empezó a suavizarse, el sonido de conversaciones distantes le anclaba aún más. Su visión giratoria pronto se estabilizó y pudo ver claramente los hilos de hierba que se movían con la brisa. Parpadeó. 1, 2, 3, respira. Alguien les hablaba, y se giró para encontrar a Puff el unicornio a pocos metros. Su mirada irradiaba preocupación, y su vestido rosa fluido parecía ondear junto con su energía nerviosa. Movió la boca, pero Briggs aún no podía entenderla del todo. 1, 2, 3, inhaló, luego exhaló, el sonido lo suficientemente fuerte como para que se sobresaltara ligeramente al volver a sus sentidos. No tropezó, su brazo le daba estructura mientras miraba a Puff con confusión. ¿Qué ha sido eso, señora Puff? Una risita aliviada escapó del amigo de Ivory, aunque la preocupación persistía. Aunque sintió que la tensión disminuía, su propio pensamiento autoconsciente luchaba por dentro. Se usaban palabras como débil y tonto, pero sabía que dejarlas ver solo haría que la chica se preocupara más. En cambio, forzó una sonrisa. Todavía no soy señora Briggs. Solo Puff Powder está bien. Su energía pareció disminuir y la preocupación volvió con fuerza. ¿Estás bien? Pareces enfermo. Briggs se rió, sin mirarla a los ojos mientras se daba la vuelta. PSH, fui un idiota y perdí el equilibrio. Tan perdido en mis pensamientos que no sabía lo que estaba pasando. Se apoyó en la valla mientras hablaba, su actitud sonaba fría en su mente. Claro, si tú lo dices. Puff negó con la cabeza y su actitud alegre volvió. Entonces, Maple te mandó a recoger las mantas. Briggs asintió, agradecido por el cambio de tema. Sí, señora, quiero decir Puff. Me dijeron que cogiera 3. Puff chilló, giró sobre sí misma y luego volvió corriendo a su casa, dejando a una Marine confundida mirando el lugar donde una vez fue. Tras un momento, negó con la cabeza y se alejó de la valla del jardín de ella, soltando un leve resoplido. Un lugar conveniente para tener una crisis nerviosa, imbécil sin que el soldado luchaba en su propia cabeza lo supiera. Powder Puff observaba desde su ventana. Las mantas estaban apretadas contra su pecho mientras observaba al soldado, su propia guerra mental librando una batalla brutal. Recordó las palabras de Lark después de que él se marchara de la fiesta. He estado, un soldado. Una pieza en la máquina.
Una vez más en guerra por razones que no son las mías, sino por un propósito mayor que yo. Esas eran sus palabras mientras miraba el cielo estrellado. Dicho con franqueza, pero con convicción y derrota. Dijo que era un fenómeno del que su pueblo no podría escapar, y del que se vio obligado a formar parte. ¿Qué podría ser algo así a la mente de alguien como él? Se preguntó, con las orejas caídas mientras la tristeza se colaba en sus ojos. Había mentido, diciendo que se había caído. Lo vio con Alter cada vez que accidentalmente le asustó en su cumpleaños. La forma en que saltaba y se cogía la cadera, solo para no encontrar nada. Sabía por sus vecinos que había momentos en los que no dormía, o cuando lo hacía, se despertaba con gritos violentos. Entonces supo su historia y lo que había hecho durante su tiempo como guardia. Ella sabía mejor que nadie cómo le había afectado. Y mirando a Briggs, de pie allí con los ojos cerrados, respirando con calma, vio que no era solo un soldado. Vio que no era como los guardias ni los soldados del ejército ecuestre. Sus ojos estaban vacíos cuando bromeaba. Sus movimientos eran bruscos al hablar, lo que vio antes fue un ser que había visto demasiado. Y eso la asustó. Respirando hondo, puso su sonrisa clásica y se dirigió hacia la puerta. No había visto más que cosas buenas en él, y era injusto juzgarlo por suposiciones y palabras. Recordaba cómo se le iluminaban los ojos a Ivory cuando hablaban de él, y lo educado y divertido que era en la fiesta, salvo por su retirada apresurada. No, ella era la pony de fiesta de este pueblo. Ella fue quien esparció la alegría por los ponis de Aistead, y no se le ocurriría dejar que el trauma de un alienígena se interpusiera en medio. Puff se dio cuenta de que, si acaso, pronto la necesitaría. Así que salió a entregar las mantas. Un peso se posó sobre el marine solitario, y no era por las mantas recién añadidas en su bolsa. Repasó el escenario una y otra vez en su mente, preguntándose por qué el episodio le había impactado entonces. Este fenómeno no era nuevo para él, y pronto aprendió a lidiar con ello. No le importaría llamar su condición por su nombre, como si el recordatorio solo empeorara las cosas. Lo que importaba era que pudiera luchar contra el pacto y ganar. Era reconocimiento de la fuerza, lo mejor que los marines podían ofrecer. El solitario silencioso pero mortal tras su objetivo. Excepto que no había objetivos. Solo vio ropa civil. Niños jugando en la calle, guardias aburridos en sus puestos y algún vendedor que intentaba vender sus productos. Un pueblo de pies a cabeza, un lugar para vivir en paz y con comunidad. La única referencia que tenía era la camaradería de los marines. Esa era su comunidad. Esa era su familia. Estas personas eran extranjeros, alienígenas. Briggs detuvo ese hilo de pensamiento, porque podría llevar a algo peor. Su mente divagó hacia cómo debían verle, un humano en medio de los suyos. Él era el alienígena aquí, y sin embargo nadie le atacó. Nadie parpadeó ni un solo parpadeo al pasar. Resopló, girándose y marchando hacia dos mujeres ecuestres que charlaban junto a una tienda. La más a la izquierda de los dos notó su acercamiento, y una sonrisa apareció mientras analizaba su figura. Esa mirada no era bien recibida, y Briggs lo mostró con el ceño fruncido. Te estás ablandando. Sus pensamientos lo atormentaban. Bueno, ¿quién es este guapo galán? La mujer de muy mediana edad ronroneó. Briggs casi gruñó. Cultura diferente, se lo recordó a sí mismo, exhalando profundamente. Buenas noches, señora. Esperaba que pudieras darme indicaciones. Sonrió, pero pronto se volvió más neutra mientras ambos miraban largo y tendido. Claro, cariño, tengo justo lo que necesitas. La mujer de la derecha se balanceaba de un lado a otro, asegurándose de asomar ligeramente el pecho hacia adelante. El otro jugaba con la cintura de sus pantalones gastados, y Briggs dio un paso atrás, su rostro palideció. «Ay, ¿alguien es tímido?», se rió entre dientes.
No te preocupes, cariño, puede que no sepamos mucho sobre alienígenas, pero eres el tema de conversación del pueblo, y nos gustaría saber un poco más. Briggs simplemente los miró, con el cerebro en un cortocircuito. Las dos mujeres esperaron respuesta, pero Briggs no las dignó con una. En cambio, dio media vuelta y se marchó. Oyó a uno reír y al otro hacer un puchero. Sin embargo, estaba demasiado ocupado intentando ocultar su rostro sonrojado. Alguien. Oyó a alguien llamar. Al girarse, vio a un vendedor cercano que le hacía señas para que se acercara. Mirando a izquierda y derecha, Briggs se acercó lentamente. Al acercarse, notó la expresión del vendedor, y su rostro enrojecido empezó a oscurecerse aún más. No solo vio lástima, sino también una mirada de comprensión y burla. ¿Puedo ayudarte, Dwist? Giro churro. El semental sonrió con suficiencia y extendió la mano, que Briggs aceptó a regañadientes. La sonrisa de Dwist se ensanchó. Veo que tienes problemas con las chicas, ¿eh? Briggs resopló, su tono seco volviendo con fuerza mientras miraba hacia abajo a Dwist. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada, y su vientre regordete apenas estaba cubierto por la camisa marrón. Un delantal grasiento de cocinero colgaba flojo, ondeando con la brisa, y el olor a verduras cocidas flotaba en el aire. Aunque era un poco doloroso, Briggs tenía que admitir que el olor le hacía agua a la boca. Me ha pillado desprevenido. Briggs gruñó, mirando de reojo a las yeguas con las que había hablado. Charlaban, pero uno captó su mirada y susurró a su amiga. Ambos parpadearon, y Briggs se obligó a apartar la mirada, con una expresión de leve disgusto colándose hacia adelante. Incluso de espaldas, podía oír sus risas delicadas. No les hagas caso, se rió Dwist, son así con cualquier soltero de sangre joven que pasa por allí. Te digo, esos dos morirán con sus media docena de gatos, tristes y solos. De repente se giró y se dirigió hacia un pequeño horno sobre una mesa. Briggs siguió sus movimientos. Sí, bueno, ya tengo el ojo puesto en alguien. Hubo un breve silencio, luego el crujido de una puerta de horno abriéndose, y el corazón de Briggs se le subió a la garganta. La comprensión apareció en su rostro más rápido de lo que las palabras podían formarse, y tartamudeó en pánico para corregir su error. Ya era demasiado tarde, y Dwist empezó a reír. Era profundo y húmedo, y Briggs se estremeció ante la escena. Oh no, por el sol y la luna. ¿Quién iba a pensar que al alienígena le gustaría un equestrian? Creo que he leído un libro sobre este mismo escenario. Cállate. Briggs siseó entre dientes apretados, con los ojos moviéndose de un lado a otro para ver si alguien más le había oído. Sus sentidos se ampliaron, esperando y rezando para que su error se hubiera pasado por alto. Idiota de mierda, pedazo de mierda, no te preocupes, chaval, tus secretos están a salvo conmigo. Dwist guiñó un ojo, y Briggs sintió como la presión creciente en su cabeza empezaba a disminuir. La tensión se disipó y el hombre se enderezó un poco con naturalidad. Carraspeando, estaba a punto de despedirse de Dwist cuando un nuevo olor le golpeó. Aquí, para el camino, y el problema. El dulce aroma a canela y masa horneada asaltó la nariz de Briggs, su sentido del gusto se aceleró al ver el largo y delicioso churro que tenía delante. Sus ojos volvieron a Dwist, que lucía una sonrisa tranquila, y Briggs tosió en su puño. No tengo dinero, Dwist negó con la cabeza, y la risa volvió. No te preocupes, hijo, esta va por mi cuenta. Ya me estás pagando en potencial de marketing. Los brazos de Dwist se abrieron de par en par, delicias de Dwist, aprobadas por el alienígena residente. Briggs se rió, poniendo los ojos en blanco mientras se quitaba los churros. Gracias, señor Dwist, de verdad lo aprecio. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, avísame. Y así Briggs siguió su camino, felizmente mordisqueando los deliciosos churros. Solo los había probado una vez antes, hace unos 20 años, y el premio era tan increíble como lo recordaba.
Era una pena que esas cosas estuvieran prácticamente extintas para él desde que se unió a los marines. Vale, murmuró, lo siguiente es Alters. Después de terminar su tentempié, Briggs encontró a alguien nuevo que le diera indicaciones. Por suerte, no hubo bromas y le indicaron la dirección correcta sin problema. Cruzando la ciudad, calle por calle, pronto encontró la casita de Alters junto a un granero de tamaño similar. Los sonidos de los animales resonaban desde dentro, y frunció el ceño al recordar haber recuperado al Bartón. Algo iba mal entonces, pensó, pero sus pensamientos se cortaron rápidamente cuando subió al porche. Como cruzar un umbral, un escalofrío le recorrió la espalda. Sus sentidos captaron el ruido dentro del granero, o la falta de ella. Sin gallinas, sin cuernos de ran, ni siquiera aves cercanas. Estaba tan silencioso como una tumba. Las manos de Briggs cayeron a su cadera, sus sentidos gritando precaución mientras se acercaba a la puerta. Su otra mano se levantó para llamar, y fue entonces cuando un olor demasiado familiar le golpeó. Muerte. Podredumbre. Decaer. Dio un paso atrás. Luego otro. Pronto, estaba de pie en el camino de grava que subía a la casa. Sus dedos tamborileaban en el agarre del Magnum mientras consideraba sus opciones. No conocía muy bien Alter, ni a qué se dedicaba. El olor podría venir de un animal bajo el porche, o incluso de un baño desbordado. Cálmate. Investigar. Briggs miró el granero y comenzó a acercarse lentamente. Cada paso era tenso, y no hacía el menor sonido mientras avanzaba como fantasma. De vez en cuando, miraba atrás, asegurándose de que nadie lo estuviera observando desde la carretera o la casa. Escenarios y planes de respaldo en caso de que lo descubrieran pasaron por sus pensamientos, pero sabía que vendrían por instinto. Estaba entrenado para moverse tras las líneas enemigas. Sabía cómo disimular que le viera un guardia. Un guardia ecuestre viejo y retirado sería fácil. Con más confianza en sus pasos, Briggs llegó a la puerta principal del granero. Miró hacia atrás una vez más antes de avanzar suavemente. Agradeció a sus estrellas de la suerte que Alter mantuviera sus edificios, pues ni un chillido resonó, y Briggs entró rápidamente. Todo estaba en silencio, salvo por la respiración de los animales cercanos. Vio varios grandes establos a lo largo del lado izquierdo del granero y rápidamente notó la falta de movimiento desde dentro. Acercándose rápidamente, Briggs se encontró cara a cara con una de las bestias de Alter, sus cuernos rígidos y ojos brillantes parpadeando lentamente. Intentó observar sus señales físicas, pero no era un experto en animales. Por lo que él sabía, los Bryorn siempre actuaban así. Siguió por el pasillo, olor a excrementos viejos de animales y heno empapado. Arrugó la nariz, pero Briggs no reaccionó de otra manera. Vivir en una trinchera durante un mes era una buena forma de desensibilizarse a esos olores. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha y pronto se posaron en una herramienta apoyada en una caja de madera. Parecía casi una guadaña, y Briggs se acercó con cautela al instrumento fuera de lugar. Pero a medida que se acercaba, empezó a notar más y más detalles. La madera desgastada, teñida y oscurecida con gotas de algo. Un brillo pegajoso en su hoja, la punta goteando icor rojo oscuro sobre el suelo. Se había formado un pequeño charco debajo, y Briggs entendió al instante lo que estaba viendo. Extendió la mano, decidido a agarrar el mango. Sus ojos nunca se apartaban de la hoja, su filo afilado, la sangre reciente y el olor a hierro inundando sus sentidos. Casi olía a Briggs. La pistola se alzó en un destello plateado. Su postura se cuadró en un segundo. Sin pensarlo conscientemente, Briggs analizó cada detalle. Petos azules, pelo despeinado, áspero, sombras bajo los ojos, mano derecha enguantada. Hubo un breve segundo de silencio en el que Alter mantuvo una expresión neutra. Rápidamente se convirtió en sorpresa, luego en miedo, cuando finalmente registró el arma apuntando entre sus ojos. Tranquilo, chico, podrías arrancarme la cabeza con eso.
La risa de Elter fue superficial, y pronto interrumpida por una tos entrecortada. Su puño se alzó para taparse la boca, y Briggs soltó un suspiro tenso. Joder, Alter, me has dado un susto de muerte. Briggs guardó su pistola, pero no cambió su postura. ¿Qué pasa con ese maldito eschite? Los ojos de Elter se posaron lentamente en la herramienta, y Briggs notó la expresión de confusión en su expresión. Sin embargo, fue rápidamente arrastrada y el viejo semental negó con la cabeza. Esta mañana cortando heno y un conejo se escondía en la hierba. Cortó al pobre en dos. Quería limpiarlo antes, pero debió olvidarlo. Briggs analizó el rostro de Alter, intentando encontrar algún rastro de engaño. No encontró ninguna, así que dio medio paso adelante para ponerse en pie. Pobrecito, coincidió Briggs, con la mirada volviendo a la herramienta. Algo le irritaba al mirar la hoja ensangrentada, así que se dispuso a preguntar por la leche. Los ojos de Elter estaban vacíos. ¿Qué? El marine no sabía qué estaba viendo al principio, pero estaba equivocado. La forma fuerte pero marchita de Alter pareció hundirse, y sus huesos de los hombros parecieron salir hacia la piel. Era como mirar a una momia, y rápidamente se frotó los ojos con el puño. ¿Estás bien, Briggs?, preguntó Alter, haciendo una breve pausa antes de pronunciar su nombre. Briggs notó la falta de apariencia momificada y lo achacó al cansancio. Tus sentidos están en tensión y temías lo peor. Sigues en guerra. Este es un civil. Déjalo estar. Sí, estoy, aquí a por leche para Maple. Pensé que estarías en el granero. Briggs se rió a medias, pero notó la falta de sospecha de Alter. Supongo que eso es mejor, por supuesto, Briggs. Está por aquí. Si no recuerdo mal, quería 2 botellas, ¿verdad? Otra pausa entre palabras. Briggs se encogió de hombros. Creo que sí. Pero no lo especificó. Alter simplemente asintió y levantó una trampilla. Briggs notó el vapor que se enroscaba en el aire y pensó que era una especie de nevera rudimentaria en la esquina. Alter pronto salió con 2 vasos, los dedos rodeando los cuellos de botella, y los sacó hacia Briggs. Su movimiento era brusco, aunque un poco violento. ¿Estás solo aquí?, preguntó Briggs, manteniendo un tono casual mientras inspeccionaba las botellas. Sus ojos subieron lentamente, donde Alter refunfuñaba para sí mismo y tiraba de la correa de su mono. Otro olor golpeó a Briggs en la cara, y sus ojos comenzaron a humedecer por el olor a aliento sucio que asaltaba sus sentidos. Decidiendo no comentar, dejó caer su mochila, se arrodilló y rápidamente se puso a asegurar las botellas. Alter aún no había respondido. El silencio se alargó mientras Briggs se ponía la mochila una vez más, y sus ojos volvieron a posarse en la sangre fresca sobre la hoja de la guadaña. Frunció el ceño. Sí. Mi mujer está dentro ahora mismo, empezando a bañarse. Te habría traído a conocerla, pero está muerta de cansancio. Permaneció un nuevo silencio, y Briggs sintió como una tensión incómoda se apoderaba de la habitación mientras ambos se miraban. El semental que le ayudó a remolcar a su jabalí, que bromeó con él y fue una molestia curiosa mientras hablaban y hablaban. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba borracho? ¿Por qué el cambio de tono? Todo esto pasó por la mente de Briggs como un latigazo mental, y decidió no intentar procesarlo. La gente tiene sus peculiaridades, sobre todo los alienígenas. Si Alter era tímido y reservado en su propiedad, ¿quién era él para juzgar? No es que Briggs fuera el tipo más simpático cuando se le acabó la batería social, o cuando estaba consiguiendo descanso y reelección. Con un asentimiento y moviendo la mochila, Briggs comenzó a salir del granero. Mantén el lado soleado hacia arriba, Alter. Llamó, esperando darle un último pensamiento positivo al semental al salir del edificio. La puerta se abrió y luego se cerró tras él. No miró tanto la casa, ni el porche, ni siquiera el granero. Siguió caminando, con la mirada fija en una posición hacia adelante.
Era como marchar, si marchar tuviera una sombra de temor constantemente sobre su cabeza. Fuera lo que fuera, no era para Briggs cuestionarlo. Tenía su misión. Esta ciudad era tan pacífica como podía serlo, y él era un soldado aún en guerra. Al menos podía reconocer la disonancia. La sangre estaba fresca. Murmuró, con los ojos vidriosos bajo el sol que se ponía. No sabía por qué, pero ese pensamiento le molestaba. Conejo asesinado esta mañana. Sangre fresca en la guadaña, la sangre estaba fresca. Briggs finalmente se detuvo, sus botas marcando una ranura en la grava poco profunda. Lentamente, se giró. Los pájaros volvieron a cantar, los animales volvieron a hacer ruido. La hierba parecía más verde, el cielo más brillante. La casa de Alter se mantenía como cualquier otra. Una pequeña granja situada en las afueras del pueblo. Era casi pintoresca, muy parecido al lugar donde se alojaba. Una pequeña granja en un pueblo tranquilo, enclavada en un cráter en medio de la nada. Briggs se dio la vuelta y siguió caminando, dejándolo atrás. No miró atrás. No volvió a hablar de ello. Simplemente caminaba. La sangre estaba fresca,